Se siente harto el frío santiaguino en este tiempo. Ya, ahí estamos grabando, chiquillos. Así que espero que no esté pasando tanto frío. Ah, ya estamos en muchos lugares de Chile entonces, en el sur, en el norte, en la zona centro. Ya, chiquillos. Ya, porque bueno que se han conectado a nuestra clase hoy día viernes. Se viene el fin de semana, así que ahí a los que les toque trabajar o descansar, espero que vaya todo bien. En Coquimbo anda por ahí, Ronnie. Uy, está lejitos, pues, ¿cómo estará el clima por allá? Bueno, allá es un poco más cálido, bueno, como costero también. Ya, sí, Puerto Frío. Ya, chicos, estamos grabando la clase entonces. Como Profe, siempre vamos a trabajar decimos, con un libro. no, vamos a trabajar con una presentación que yo tengo y la guía número 2, que es la guía que estuvimos avanzando un poquito en la clase anterior, ya que es de descubrimiento y conquista. Ya esa va a ser nuestra temática hoy día y avanzar a la época colonial, ya Chile colonial, ya. Entonces vamos a hacer un repaso de la clase anterior. Estuvimos revisando la guía número 1, que es de pueblos originarios. Ya estuvimos también recordando y reforzando algunas cositas importantes de la tablita de los pueblos imaginarios, la tabla comparativa, ¿cierto? Haciendo énfasis principalmente en la localización geográfica y en las actividades económicas y organización social de los pueblos, ¿ya? Haciendo esta división entre los pueblos del norte, ¿cierto? De centro sur y sur austral, ¿ya? Eso básicamente, y revisamos la guía, la número 1, y dejamos como una introducción a la guía número 2, que es de descubrimiento y conquista, que es la temática que nos convoca hoy día, ¿ya? Ya, y todavía están ingresando compañeros y compañeras. Pero todavía estamos en el libro, en el módulo número 1, ¿ya? Entonces, ese módulo, como siempre les digo, sirve para complementar lo que nosotros vemos acá, ¿ya? Los aprendizajes y los contenidos que nosotros vemos acá los días viernes con el libro y con las guías, ¿cierto? Eso se complementa, ¿ya? Es decir, ahí, ¿cierto? Ustedes lo pueden ir revisando, hay actividades que pueden ir haciendo, lecturas, hay otras cosas igual interesantes que pueden serle útiles para ir reforzando, ¿ya? Ya, chiquillo. Entonces yo les voy a compartir pantalla. Aquí vamos a ver entonces. Ya. Entonces, espero que pues, se desconfigure un poquito cuando pongo la PPT en este computador, ya que no es mi computador porque el mío, como les dije en las primeras clases, no está muy bueno, tengo que mandarlo a arreglar, tiene problemas en la cámara, así que igual es como más incómodo, pero este me salva, ¿ya? Entonces, nosotros vimos pueblo imaginario que podríamos, o sea, pueblo originario que podríamos decir que es la etapa que le llamamos como pueblos precolombinos, mundo precolombino, ya que es antes de la llegada de los españoles a América, ¿ya? Ahora vamos a ver la llegada de los españoles, ¿ya? Y qué estaba pasando en Europa, ¿cierto? Que posibilitó, digamos, esa experiencia europea, ¿cierto? Que se iniciaran los viajes de exploración, ¿ya? Porque así se les llamó, ¿ya? Viajes de exploración, empresas de conquista, ¿ya? Derechamente, ¿cierto? Como una estrategia, digamos, para expandirse territorialmente y, en el fondo, buscar fama y fortuna. ¿Se acuerda que veíamos en la guía cuál eran uno de los objetivos, ¿cierto? Que tenían los conquistadores al iniciar estos proyectos, ¿cierto? Estas aventuras, era principalmente porque el contexto europeo, ¿cierto? En su realidad europea era muy difícil poder acceder, por ejemplo, a un pedazo de tierra o a un reconocimiento, ¿ya? Entonces, todo este boom de las empresas de conquista y los viajes de exploración permitieron que este grupo de personas, ¿cierto?, que no tenían, digamos, una posición
social importante, relevante, o un cargo político, por ejemplo, en su país de origen, lo podían tener en América, ¿ya? Entonces, chiquillos, ¿alguien está con él? Por El favor. micrófono. ¿Alguien está por ahí con el, por favor, con el audio? Ahí sí, ya. Ya, ahí está. Ya. ¿Se ve bien, cierto? ¿Se ve la PPT? Sí, profe. Ya, entonces dice, Sí, profe. gracias, dice contexto europeo que posibilitaron los viajes de exploración. Ya, eso en el siglo XV. Estamos hablando desde 1492 en adelante, un poco antes. ¿Ya? Algo estaba pasando en Europa, varias cosas en realidad estaban pasando en Europa, ¿ya? Y estas características del mundo europeo, ¿cierto? Porque en su momento para el europeo, ¿cierto? Existía, digamos, Asia, Europa y África como mundo conocido, podríamos decir, ¿ya? América era un espacio desconocido, no se sabía que había más allá, ¿cierto? Del océano. Se pensaba incluso, ¿cierto? En la Edad Media se pensaba que la Tierra, ¿cierto? Era plana, es decir, que iban a llegar a un límite, iban a haber un abismo, ya hay varias cosas que tienen que ver con eso, ya como un poco el desconocimiento también hacía, ¿cierto? Pensar de que esa era la realidad. Entonces, el mundo conocido era Europa, Asia y África. ¿Ya? Porque está, digamos, todo ahí más a la mano, ya en términos de las rutas que podían hacer y las exploraciones que se podían dar, ¿ya? Entonces, ¿qué estaba pasando en Europa? Bueno, el otro año, ¿cierto? Cuando estén en el segundo ciclo, vamos a ver también las etapas de la historia universal y hay una etapa que se llama Edad Media, ¿ya? Es una etapa larga, extensa, son casi 10 siglos de historia, ¿ya? En donde se dice que es incluso se llama Edad Media, no tiene un nombre como tan particular o tan específico, es como una edad ya de 10 siglos donde hubo mucho tiempo, se pensaba de que era un tiempo en que el ser humano, ¿cierto?, no tuvo tanto desarrollo, podríamos decir que hubo como un retroceso pensando, por ejemplo, en la edad antigua, con Roma, con Grecia, etcétera, ¿ya? En términos de la mentalidad o de los avances, etcétera. Entonces comienza a darse, a gestarse como esta transición de esa Edad Media, ¿cierto? Se llega al fin de la Edad Media y se inicia, podríamos decir, la era como de los estados modernos, ¿ya? De la modernidad. Y eso de la mano de algunos avances tecnológicos y del desarrollo científico. Ya es decir, los hombres, ya la historiografía dice que los hombres, ¿cierto? Hombres y mujeres, pero para la historia es los hombres, ¿ya? Comienzan a, podríamos decir, interesarse, ¿cierto? Por lo que tiene que ver con la exploración, ¿ya? Como ir más allá, conocer el conocimiento. Y es también donde se da esta, podríamos decir, cambio de el teocentrismo, es decir, Dios en el centro del universo, ¿cierto? Al antropocentrismo. Es decir, el hombre en el centro del universo. El hombre, ¿cierto? Capaz de forjar su futuro, ¿cierto? Conocer, explorar, desarrollar, inventar. ¿Ya? Entonces hay un cambio de mentalidad, de pasar de esa mentalidad que era más bien podríamos decir, temerosa, ¿ya? Como se dio en la Edad Media, que era temerosa del castigo, el tema del infierno, ¿cierto? Todo lo que tenía que ver con esta mentalidad, por eso hoy en día se dicen... cuando alguien tiene una mentalidad así como más a la antigua, se dice eso es muy medieval, ¿ya? ¿Por qué? Porque se pensaba que, claro, era lo que se daba, ya en el fondo era como la cultura de ese periodo tan largo que se dio así, que finalmente el hombre pasa a, digamos, una mirada más temerosa, más centrada en Dios, ya como ese Dios más castigador, podríamos decir, luego, ¿cierto? Con los estados modernos, cuando se da esta transición de la Edad Media, ¿cierto? A mirarse más el hombre, ¿cierto? A decir, bueno, yo puedo, ¿cierto? Hacer esto, puedo desarrollar, por ejemplo, una idea científica, puedo inventar cosas que permitan mejorar la calidad de vida, ¿cierto? Etcétera. Entonces, hay un cambio de mentalidad.
¿ya? Y esa mentalidad estaba de la mano de esto, de decir, yo con mis acciones puedo alcanzar fama y fortuna, ¿ya? Y ahí, como dice ahí también, donde se desarrolla este espíritu aventurero, es como aventurarse, ¿cierto? En busca de nuevas rutas, en busca de nuevas oportunidades, ¿ya? También los avances tecnológicos, ¿cierto? Principalmente instrumentos que le permitían, por ejemplo, ubicarse, ya como la brújula, la carabela, como esta embarcación que hacía uso de las velas, digamos, para poder avanzar más rápido a favor del viento, etcétera, ¿ya? También, ¿cierto? En ese minuto había demasiado interés, ya porque ya venía hace mucho tiempo desarrollándose lo que son las rutas comerciales, ya principalmente en busca de especias, ya que permitían, por ejemplo, conservar alimentos, el clavo de olor, la canela, todo eso que hoy en día uno usa también en sus preparaciones, en las comidas, en ese minuto eran como tesoros, eran cosas muy apetecidas y que esas, podríamos decir, a esas especias y esos productos los proporcionaba Oriente. Ya cuando las rutas comerciales fueron cerradas ya por los musulmanes, eh, sobre todo España y Portugal dijeron, vamos a tener que buscar otra manera de llegar a Oriente, ¿ya? Otra ruta. Y esa ruta, ¿cierto? Se pensó que lo mejor era adentrarse en el Océano Atlántico, ¿ya? Y así, de esa manera, entonces, comienza esta aventura de buscar nuevas rutas comerciales para llegar a Oriente. Por eso que se llama también para llegar a las Indias orientales, ¿ya? Y también por eso que después se les llamó los indios, porque ellos pensaban de que realmente habían llegado a las Indias y habían llegado a un nuevo continente, a una nueva tierra, a un nuevo territorio, ¿ya? Que estaba habitado, como veíamos, ¿cierto? Que había un desarrollo de civilizaciones, de pueblos, de tribus, ¿ya? Pero ellos pensaban de que habían llegado al lugar que por muchos años llegaban, pero por las rutas contrarias, ¿ya? Entonces, hoy en día se habla en mucho tiempo se llama descubrimiento de América, ¿ya? Hoy en día se habla de choque o encuentros de los mundos o de dos mundos, ¿ya? Hasta no hace mucho tiempo, no sé si se acuerdan ustedes que se celebraba, ¿cierto? El 12 de octubre, el Día de la Raza. Bueno, eso ya quedó atrás, ¿cierto? Se cambia y se pasa a llamar el Día del Encuentro de los Mundos, de dos mundos, ¿ya? Porque en el fondo se dice que los avances historiográficos también de todo lo que se ha escrito en torno a esta, podríamos decir, este tema, es que es un hecho de que es un encuentro, ¿ya? Entre un mundo, ¿cierto? Europeo, ¿ya? Español, portugués, por ejemplo, y un mundo americano, un territorio nuevo, un territorio hasta ese minuto desconocido, ¿ya? Y es en ese contexto, como dice ahí, se enmarca el viaje de Cristóbal Colón, muy conocido, ¿cierto?, navegante, quien se proponía llegar a Oriente navegando a través del Océano Atlántico. Él dijo, ya, claramente, ¿cierto? Su idea era en su momento un poco alocada, ¿cierto? Pero en el fondo fue financiado, ¿cierto? Fue, eh, como estaba todo este cambio de mentalidad, se le dio la oportunidad de poder iniciar ese viaje. Y sin saberlo, en 1492, llega a la isla de Santo Domingo, dando inicio a la exploración de este nuevo mundo, ¿ya? Pero ese mundo no era nuevo, ¿cierto? No era algo vacío, inhóspito, sino que era un mundo que tenía vida. Ya miles de años atrás, las personas ya habitaban y cohabitaban, coexistían en este espacio, ¿cierto? Por diferentes pueblos y culturas, como dice ahí, ¿ya? ¿Qué es lo principal, en el fondo, cuál es el principal objetivo de estos viajes de exploración? Era la búsqueda de nuevas rutas comerciales que les permitiera llegar a Oriente, ya que las otras rutas, ¿cierto?, habituales habían sido cerradas, ya para todos los países, principalmente los españoles, ¿cierto?, y los portugueses. Es así entonces que se comienzan a crear lo que se le llamó las empresas de conquista, ¿ya? Eran como organizaciones, ¿ya?
principalmente de hombres, ¿cierto? Hombres en su inicio eran puros hombres, pertenecientes a estratos socioeconómicos principalmente de la clase baja, ¿cierto? Española, que buscaban obtener entonces un reconocimiento y descubrir riquezas para el reino de Castilla. Ya Isabel de Castilla era la reina, ¿cierto? Todo lo que en el fondo descubrieran y conquistaran tenía que ser en nombre, ¿cierto?, de los reyes, ¿ya? Estas empresas tenían un capitán que se les llamó capitán de conquista, ya eran quienes dirigían, ¿cierto?, las empresas y hubo muchas empresas de conquista y algunas que pudieron digamos, llegar a buen puerto y otras que lamentablemente no lo hicieron, ¿ya? ¿Por qué? Porque claramente los objetivos dentro de los principales era el dominio de los pueblos, ¿cierto? Que iban descubriendo a su paso, ¿ya? Y en ese contexto, no todas las empresas de conquista, ¿cierto?, fueron exitosas, ¿ya? Muchas de ellas no fueron exitosas, ¿ya? Y para eso, ¿cierto? Dentro del objetivo también era conquistar estas nuevas tierras, ¿cierto? Tomar posesión de ellas, evangelizar a la población indígena. Eso se dio como una estrategia importante para poder ejercer el dominio de mejor manera a través de la evangelización, es decir, de enseñarle, por ejemplo, y poder de alguna manera imponer la cultura europea, cristiana, ¿cierto?, por sobre el pensamiento, las costumbres y las ideas de los pueblos originarios, ¿ya? Y eso se fue dando con algunas estrategias, ¿cierto? Hubo distintas fases también podríamos decir esto, este proceso de evangelizar, pero estaba dentro de los objetivos, ¿ya? ¿Qué recibían estos capitanes de conquista y estos españoles que iniciaron estas viajes de conquista y de descubrimiento? Gobernar, convertirse en gobernadores de un territorio, ¿ya? Obtener, ¿cierto? Obtener un pedazo de tierra que se le llamó una merced de tierra, y lo principal, porque solos no iban a poder realizar todas estas travesías, ¿cierto? Estos encuentros, estas luchas, estos enfrentamientos con los grupos indígenas, necesitaban entonces un grupo, ¿cierto?, de indígenas que tomaban prisioneros, ¿cierto?, y pasaban a formar lo que se les llamó encomienda, ¿ya? Y a ese gobernador y a ese conquistador se le llamó encomendero, ¿ya? La encomienda, entonces, es un sistema de trabajo indígena, ¿ya? La encomienda no tiene nada que ver con cuando uno manda una encomienda, sino que se le llamó a este sistema de trabajo indígena, ¿ya? Que un encomendero, un capitán de conquista, un gobernador, se hacía, ¿cierto?, de un grupo importante de indígenas principalmente para acompañar todos estos viajes, ¿cierto? Pero también para trabajar, ya trabajar, por ejemplo, en labores principalmente en la minería, porque ellos buscaban fama y fortuna, por tanto, fortuna estaba de la mano de todo lo que ellos pudieron obtener en términos, por ejemplo, de minerales, ya plata y oro principalmente, ya, y para eso necesitaban gente que les trabajase, ya. Y esos eran indígenas que eran tomados, obviamente, ellos no de manera voluntaria, sino que era algo forzado, tenían que trabajar, ¿cierto?, para este encomendero, ¿ya? Y eso se dio principalmente en el periodo de conquista, ya que fue más o menos cerca de 100 años, ya desde todo el periodo de la conquista, ya de cómo comienzan estas empresas de conquista a adentrarse en territorio, ¿cierto?, que hoy en día es Chile, y comienza a darse todo lo que es la conquista del territorio, es decir, el dominio, ¿cierto?, del territorio y también de los grupos indígenas, ¿cierto?, en este espacio, ¿ya? Eso entonces se le llamó encomienda, después lo vamos a ver con más detalle. ¿Cómo se llevó a cabo esta conquista? Entonces, a través de dos grandes desafíos, ¿ya? Como decíamos anteriormente, primero, la conversión a la fe cristiana de los pueblos originarios. Eso era lo principal, porque se decía, ¿cierto?, que los pueblos que estaban en América, ¿cierto?, desde las bandas, casas de recolectora, a los
que practicaban la agricultura, la ganadería, eran pueblos que estaban alejados de la fe cristiana, que no la conocían. Por tanto, estaban casi en pecado, ¿cierto? Porque se les pensaba que, o sea, se pensaba que estaban cometiendo faltas graves, ¿ya? Y que en el fondo la manera de poder dominar, ¿cierto?, a los grupos era a través de la conversión de su fe. Es decir, tomar todos estos elementos que son del cristianismo, ¿cierto?, y hacerlos suyos, propios. Y eso en desmedro, entonces, del pensamiento, de todo lo que tenía que ver con cosmovisión, ¿cierto?, de los pueblos originarios. Finalmente, es una cultura, ¿ya?, la que se impone frente a la otra. ¿Ya? Y finalmente la otra comienza a desaparecer y en muchos casos, como también pasó, ¿cierto? Lo vimos en las primeras clases, se crea esto que se llama sincretismo, que es esta, podríamos decir, mezcla de estos elementos que son de la fe cristiana, pero también con elementos propios de los pueblos, sus costumbres, sus tradiciones. ¿Ya? Entonces, una estrategia fue convertir a los pueblos imaginarios, pueblos originarios a la fe cristiana, ¿cierto? Y la conquista de la población y el territorio a través de las armas, ¿ya? Que sucedió así, hubo luchas, hubo enfrentamientos, los españoles tenían otra estrategia, conocían las armas, ¿cierto? Otras técnicas de batalla, de guerra, de imponerse, ¿ya? Entonces, esa, podríamos decir, estrategia dio resultado, ¿cierto? Y para eso también se creó una forma de administrar este territorio. Ya no fue solo así, ya vamos a luchar, vamos a pelear y vamos a ganar en números, sino que debemos buscar la manera de administrar territorial, política, ¿cierto? El espacio, ¿ya? Y es ahí donde se comienzan a formar algunas instituciones, que las vamos a revisar en esta clase también, que son como lo que hoy día podría decir el Senado, ¿cierto? Instituciones que en el fondo organizan, ¿ya? Y administran los espacios, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá se crearon los virreinatos, ¿ya? Donde había un virrey, que era el representante del rey, pero en América, ¿ya? Y gobernaciones que eran, por ejemplo, espacios más pequeños, ¿ya? Como una subdivisión del territorio, ¿ya? Y eso se dio durante mucho, mucho tiempo, ya que instituciones que funcionaban unas en España y otras en América administraban el territorio, ¿ya? ¿Se entiende, chiquillos? ¿Se va entendiendo? Sí, profesora. Ya, tenía alguien ahí en espera, pero ya la acepté. Ya, qué bueno. Ya, seguimos entonces. Entonces, vamos viendo cómo se fue dando, ¿cierto? Esta estrategia de conquista, ¿ya? ¿Quiénes fueron los que llegaron, ¿cierto? El contexto europeo que posibilita los viajes de exploración, los avances tecnológicos, la nueva mentalidad, ¿cierto? La búsqueda de nuevas rutas comerciales, etcétera, ¿ya? Ahí vamos avanzando. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo esta conquista? Con principalmente ya la conversión a la fe cristiana y la conquista a través de las armas y el desarrollo de instituciones que administren el territorio. ¿Ya? Eso es lo principal. La encomienda, ¿ya? La encomienda fue un sistema, podríamos decir que fue una institución implementada por los conquistadores durante todo el periodo colonial, ¿cierto? Para sacar provecho del trabajo indígena, ¿ya? Bueno, hay una ilustración que muestra un poquito cómo funcionaba, ¿ya? Es una ilustración muy simple, pero había un encomendero, era un español, ¿cierto?, que tenía a su cargo indígenas, grupos grandes, ¿ya? 50, de 30 para arriba, ¿cierto?, que en el fondo le trabajasen, ¿ya? Y estuvieran con él, ¿ya? Él les entregaba algunas principalmente como enseñanza de la religión, ya del cristianismo, algo, me imagino yo, de comida, ¿cierto? Alguna retribución, ¿ya? Profe, yo Dígame. encuentro que la historia de los españoles es casi similar a la serie de Vikingos. Claro, Sí. sí. No he visto la serie, pero claro, yo creo que tiene que ver porque
tiene que ver con colonización, ¿cierto? Que esto de un territorio administrado por una potencia, ¿ya? Tiene que ver también con la expansión territorial, que generalmente las potencias lo que buscan es aumentar su territorialidad y por tanto su poder. Tiene que ver con esto, ¿ya? Y de alguna manera esto de acceder a nuevas rutas comerciales, ¿cierto? Tenía que ver con eso también, po, con acceder a cosas preciadas en ese minuto, ya que después obviamente las especies, el clavo de olor, la canela y todo eso pasó a ser nada frente a todo el oro, ¿cierto? A toda la plata que pudieron extraer y bueno, y después en la época colonial, como vamos a ver, todos los recursos agrícolas que en el fondo se fueron toda Europa. Entonces, es eso, ya la colonización, o el colonialismo que se le llama, tiene que ver con eso, es la supremacía, ¿cierto?, de una potencia frente a otras, no a otras potencias, sino a otros territorios, pueblos, ¿ya? Como pasó en América. Ya, entonces esto de la encomienda es bien interesante porque era la manera, ¿cierto?, de que los conquistadores, ¿cierto?, los españoles pudieran avanzar y poder, por ejemplo, explotar el territorio, ¿cierto?, trabajar en las minas, extraer los minerales, después trabajar en la tierra, es decir, la mano de obra indígena era muy preciada, ¿ya? Eh, hay veces en que ha salido como pregunta de prueba, ¿ya? ¿Qué es la encomienda? O, por ejemplo, una definición de sistema, ¿cierto?, de trabajo indígena, donde un español, ¿cierto?, tomaba o estaba a cargo de una cantidad de indígenas. ¿Cómo se llamó ese sistema? Y ahí ustedes tienen que recordar inmediatamente, se llamó encomienda. La encomienda, ¿ya? Sistema de mano, o sea, sistema de trabajo indígena, ¿ya? Mano de obra indígena, ¿ya? En Chile entonces existió la encomienda de servicio, que en vez de la entrega de un tributo, porque esto ya se venía dando, obviamente los españoles quisieron replicar algunas prácticas que ellos realizaban, ¿cierto?, antiguamente, ya antes. Y aquí, ¿cierto?, el encomendado, el indígena, ¿cierto?, no entregaba un tributo, sino que entregaba un servicio, mano de obra, ¿ya? Y como dice ahí, principalmente en los lavaderos de oro, ¿ya? Que era el mineral por excelencia que tenía Chile, ¿ya? Todavía hay algunos lavaderos de oro, pero ya se extrae un porcentaje, una cosa mínima para lo que en su momento se extrajo, que eran toneladas del mineral, ¿ya? Y eso se llevaba principalmente, ¿cierto?, a Perú, ¿ya?, al virreinato del Perú, y luego eso se iba directamente a Europa, ¿ya? Entonces, eso se dio durante todo el periodo colonial, es decir, durante más de 300 años era una práctica habitual, ya todo lo que tenía que ver con la explotación del oro. Espérenme un poquito, parece que alguien está entrando ahí. Lo vamos a aceptar. ¿Se entiende, chiquillos, lo del sistema de trabajo indígena que se llama la encomienda? ¿Se entiende cuál es la función que tiene? No le escuché, profesor, esa parte que dijo que era pregunta de prueba, algo de la encomienda. Sí, sí. Les decía yo que en ocasiones se ha visto en las pruebas, ¿cierto?, en las experiencias de pruebas pasadas, de que hay una pregunta relacionada con la encomienda. A veces dan la definición y ustedes tienen que elegir a qué se está refiriendo, ¿ya? Entonces, aquí lo principal es que cuando ustedes vean el concepto, por ejemplo, las encomiendas, lo relacionen inmediatamente con un sistema de trabajo indígena, ¿ya? Sistema de trabajo indígena, que, por ejemplo, que si uno lo piensa, podría ser lo que más tarde se le llamó los peones, ¿cierto? Los inquilinos incluso. Después vamos a ver eso cuando veamos cómo funcionaba la hacienda, comunidad territorial, digamos, propia y símbolo de la época colonial y que, de hecho,
perduró hasta muchas décadas después. Y todavía existe, pero ya no existe así propiamente tal como hacienda, sino hoy en día se llama fundo, ¿cierto? Se llamó latifundio en su momento. Entonces, relacionarlo al tiro con sistema de trabajo, ¿ya? Cuando ustedes vean este concepto de la encomienda, ustedes dicen, el sistema de trabajo indígena, donde un español o un conquistador, ¿cierto? Tenía un grupo de indígenas a su cargo que le trabajaban, ¿ya? Principalmente los lavaderos de oro, ¿cierto? Y que le entregaba el encomendero o el español, los evangelizaba y algo de comida quizás le daba, pero no se sabe a ciencia cierta, ¿cierto? Si en el fondo también era una práctica más explotadora que cualquier otra cosa, ¿ya? Porque ellos ahí no estaban de manera voluntaria, sino que estaban forzados a trabajarle a este encomendero o a este español a cargo de la conquista, ¿ya? Profe, que eran como esclavos, más bien dicho. Sí, bastante porque imagínense, estamos hablando muchos siglos atrás, donde ni pensar de derechos, entonces obviamente estaban obligados a trabajarle a esa persona, ¿cierto?, para extraer los minerales y luego en labores agrícolas, principalmente en la zona centro de nuestro país, ¿ya? La zona sur, como vamos a ver después, igual tuvo sus características diferentes porque, digamos, el dominio, ¿cierto?, español sobre la zona sur como territorio se dio más tardío, ¿ya? Sobre todo por el choque, ¿cierto?, y la resistencia del pueblo mapuche, ¿ya? Entonces se dio de otra manera. Pero claro, si uno lo piensa, era eso, era forzar a los indígenas, ¿cierto?, a trabajar en labores que evidentemente eran también súper desgastantes físicamente y aparte de eso, convertirlos a la fe cristiana y de alguna manera también con la pérdida de sus propias creencias, ¿ya? Y eso se dio principalmente durante todo el periodo de la conquista. Algunas empresas de conquista, y ustedes es probable que hayan escuchado que aquí entran a sonar estos nombres muy conocidos, ¿cierto?, en América. La conquista de México se dio, casi todas las empresas de conquista se desarrollaron en un mismo siglo, ¿cierto?, que en el siglo XVI. La empresa de conquista de México, por ejemplo, Hernán Cortés organizó su expedición en Cuba, las costas mexicanas. Ya al llegar supo de la civilización azteca y se propuso dominar la ciudad de Tenochtitlán. Ya, es decir, todas tenían ese objetivo. Como el territorio estaba habitado, era por las armas, por la fuerza conquistar y ejercer el dominio. ¿Ya? En Perú pasó lo mismo con Francisco Pizarro, ¿cierto? Hizo una sociedad con Diego de Almagro y Hernando de Luque. Ya Pizarro inicia la conquista del territorio incaico y avanzó hacia la ciudad de Cajamarca, donde fue recibido por el Inca Atahualpa, quien fue tomado prisionero. Lo mismo, ¿cierto? Es decir, ¿cierto? Imponerse por las armas y dominar el territorio. Ya los españoles entonces lograron dominar el Cusco, la capital del Imperio Inca. Ya, es decir, conquistar el territorio, es decir, someterlo. ¿Ya? ¿Qué pasó en Chile? No tan diferente, ¿cierto? Diego de Almagro, aquí estaba el nombre que resuena en Profe, primer... me vuelve por favor atrás para poder sacar un pantallazo para ver los años y todo eso. Ya, sí. Por favor. Sí. Sí. Esto yo lo paso, chiquillo, así como muy, digamos, superficialmente porque para las pruebas esta información no es tan relevante, ¿ya? Todo lo que es colonia, por ejemplo, y esto quiero que ojalá lo puedan memorizar. Cuando hablamos de colonia o conquista y colonia, es principalmente todo lo que tiene que ver con la sociedad colonial, ¿ya? La economía en la colonia, ya esas dos cosas. Y la encomienda como sistema de trabajo indígena. Son esas tres cositas que están ahí entre la conquista, ¿cierto? Y la colonia, ¿ya? Pero claro,
de repente puede que salga alguna preguntita, pero esto es más o menos para ejemplificar que en Chile la conquista se dio con tales características, pero muy parecido a lo que se dio en los otros espacios de América. ¿Ya? Es decir, todas las empresas de conquista tuvieron una misma forma de operar, ¿ya? De desarrollar este dominio, ¿ya? Sobre los pueblos y las civilizaciones, porque estamos hablando que en México y en Perú existían civilizaciones, estamos hablando de palabras mayores, ¿ya? Diego de Almagro, entonces, ¿cierto? Se disgusta con su socio Pizarro y decide solicitar al rey permiso para conquistar el territorio al sur de Cusco, ¿ya? Es decir, Chile, todo el territorio que hoy en día es Chile, ¿cierto? Almagro inicia la expedición hacia las tierras que los incas llamaban Chili o Chili, que en lengua quechua significa frío o nieve, y que los españoles llamaban ya el Reino de Chile, ¿ya? El rey le concede la gobernación de este territorio, lo nombra gobernador, ¿cierto? Con el nombre de la Nueva Toledo. Almagro entonces parte desde Cusco, ¿cierto? Y como vimos en la guía, en una penosa marcha por la cordillera, donde pasaron penurias, ¿cierto? La sufrieron porque no era una cordillera fácil de transitar, sino que una cordillera extensa, un cordón, una frontera natural, ¿ya? Llegan al Valle de Copiapó, pero se da cuenta entonces rápidamente que no había mucho, no era muy atractivo el territorio, ¿cierto? Después dice de un conflicto con Pizarro, muere Almagro y prosigue la conquista don Pedro de Valdivia. Es decir, Pedro de Valdivia dice, yo, ¿cierto? Voy a proseguir este mandato, que era conquistar el territorio al sur del Cusco. ¿Ya? Pero este señor, ¿cierto? Diego de Almagro se le da el título de descubridor, porque es finalmente el que descubre este territorio, ya el que inicia, podríamos decir, la primera expedición, ya el que lleva ese título, ya que es, si ustedes se fijan, generalmente nosotros esos nombres, ¿cierto? Los tenemos como instalados, de hecho hay calles que tienen los nombres de estos, podríamos decir, personajes de la historia, y que son protagonistas de este periodo, ya del siglo XVI. Pedro de Valdivia parte su expedición en 1540 desde el Cusco, pero esta vez dijo, no voy a ir a pasar pena por la cordillera y me voy por el desierto. Llegó a Copiapó y lo bautizó como Nueva Extremadura. Prosiguió al sur hasta llegar al valle del río Mapocho. Era un lugar que él encontró, pero que reunía las condiciones, todas las condiciones, para poder ahí desarrollar, ¿cierto? Iniciar un asentamiento, ¿ya? Es como, y eso de, en el fondo, crear, ya, iniciar o quedarse ahí, ¿ya? Asentarse en ese lugar, eso era uno de los principales objetivos, porque es de esa manera, ¿cierto? Era una señal de que había presencia española en el territorio. Porque explorar, ir, volver, devolverse, fracasar, eso finalmente no era, ¿cierto?, imponerse o soberanamente en el territorio, sino que el fundar, por ejemplo, un asentamiento era el principal objetivo. Y don Pedro de Valdivia lo logra, y no lo logra solo, ¿cierto?, fundando la ciudad ya de Santiago de la Nueva Extremadura, el 12 de febrero de 1541, sino que funda otras ciudades, ya, es decir, él parte, ¿cierto?, sigue su camino, su recorrido, como dice ahí, y funda La Serena, funda Concepción, funda Valdivia, La Imperial, Villarrica y Angol. ¿Ya? Entonces, él genera, digamos, toda esta estrategia de ir fundando, ¿cierto?, ciudades, ¿ya? Y de esa manera hacer presencia, ¿cierto? Y por esa razón también es que se le entrega el título de gobernador y de capitán general del Reino de Chile, ¿ya? Es decir, para nosotros, para los chilenos, podríamos decir, don Pedro Valdivia es uno de los principales
personaje ya de nuestra historia porque tiene estos títulos y es quien finalmente, ¿cierto? El que funda una de todas las ciudades, ¿cierto? La capital, pero aparte ciudades estratégicas también, ¿ya? Que, por ejemplo, fue Valdivia, Villarrica, ya Villarrica es una ciudad muy, muy antigua. Todas estas ciudades, ya todas estas ciudades fueron devastadas, quemadas por los indígenas varias veces, ya, como también como resistiendo a este dominio, ¿ya? Es decir, si se quemaba una ciudad, ¿cierto? Y se sacaba a todos los españoles que se estaban instalando ahí, de alguna manera también es hacerle frente a este dominio, ¿ya? Y eso pasó por mucho, mucho tiempo, ¿ya? Y es así entonces, ya que se llega al Chile colonial, ¿ya? Chile colonial, ya la colonia entonces podríamos decir, una estrategia, el colonizar un territorio, como decíamos al principio, de una potencia ya poderosa, por ejemplo, más, con más, podríamos decir, más organización, ya en términos como administrativamente, ya con más instituciones ya para administrar un territorio por sobre otra, pero principalmente también para sacar los recursos que ese espacio tenía, ya, y fue la experiencia de Chile, ya, y fue la experiencia también de muchos países o territorios, ciertos americanos. Entonces, este Chile colonial va desde el 1600 o de 1598 específicamente hasta 1810, cuando se da la primera junta de gobierno, ¿ya? Durante 3 siglos, Chile fue una colonia española, ¿ya? Eso quiere decir que gran parte de las riquezas que tenía este territorio fueran distribuidas en beneficio de España. Y esto también provocó esta situación que la cultura española se impuso sobre la de los pueblos originarios, ¿ya? Esas fueron algunas de las consecuencias de todo este periodo. Pasaron muchas cosas también, ¿cierto? Se fue consolidando lo que es el mestizaje, ¿cierto? Obviamente surge un nuevo estrato, ya nuevos personajes en la historia de nuestro país, por ejemplo, los criollos que eran hijos de españoles pero nacidos en el territorio, que empezaron igual a tener mucha participación o mucho poder vinculado al acceso de la tierra, pero no así poder político, ¿ya? ¿Por qué? Porque todos los cargos políticos, ya sean los gobernadores, ¿cierto? Todo lo que tenían que ver con las instituciones que funcionaban en América eran españoles. Bueno, y esa situación también fue la que condujo a después las experiencias de independencia, ¿ya? Entonces vamos a ver en detalle esas cositas. Esos temas igual. Ya. Ya, seguimos entonces. Chile colonial, ya Chile colonial, Chile como colonia, ya no éramos un Chile independiente, éramos Chile que dependíamos de España y dependíamos administrativamente, dependíamos económicamente, etc. ¿Cómo funcionaba entonces el Chile colonial? Todas las decisiones políticas, obviamente, para administrar un territorio nuevo, se necesitaba de instituciones, tal cual hoy en día. Ya no sé qué sería de un territorio si instituciones no lo administraran, ya no lo administraran judicialmente, no se administraran, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el comercio, ya. Es decir, se necesitaba primero que todo, ¿cierto?, administrar el territorio. Pero todas esas decisiones estaban centralizadas y estaban centralizadas en las figuras de los reyes de España, ¿ya? Se hacían, como dice ahí, la administración de las colonias a través de diversas instituciones. Unas funcionaban allá, ¿ya? Como el rey, ¿cierto? Que era como la principal autoridad. Todas las decisiones pasaban por él.
Pero también habían unas instituciones que funcionaban en América. Y eso en términos, como les decía yo, del comercio, de las leyes, de aplicar, por ejemplo, de las leyes, de crear las leyes y aplicar la justicia, los castigos, ¿ya? Y todo lo que tenía que ver con el comercio, ya sea de productos, pero también de personas, ya de las personas que entraban y salían del territorio. En España, ¿ya? Y aquí vamos a hacer esta diferencia de cuáles son las instituciones que funcionaban en España y las que funcionaban en América, ¿ya? En España estaba el rey como principal figura, ¿ya? Todas las decisiones pasaban por él, incluso el rey tenía este poder religioso, ya era la máxima autoridad en todos los sentidos, y todas las otras autoridades dependían de él tomaba las decisiones. Luego estaba el Consejo de India, ya eso también funcionaba en España, que era un organismo que legislaba, ya es decir, en el fondo tenía, ¿cierto?, estos tres poderes que hoy en día se conoce como legislativo, ejecutivo y judicial, ya estaban concentrados en el Consejo de India y desde España se ocupaba de todos los asuntos de América, ¿ya? Elaboraba leyes específicas para América, tenía un tribunal que funcionaba específico para América, es decir, se creó pensando en la administración, ¿ya?, de América. Y la Casa de Contratación, que es otra de las instituciones que funcionaban desde España para administrar América, era un organismo que se encargaba de todo lo que tenía que ver con el tránsito marítimo. Ya en ese tiempo, todo lo que salía, pasaba de Chile, por ejemplo, al virreinato del Perú, ¿cierto? Que el reino de Chile o la gobernación, ¿cierto?, del territorio que hoy en día es Chile, dependía del virreinato del Perú y del Perú a España. ¿Ya? Entonces, la Casa de Contratación inspeccionaba todo lo que entraba y salía, ¿ya?, de Chile y lo que llegaba, ¿cierto?, de España, ¿ya? El comercio, como les decía, ¿cierto?, el flujo de inmigrantes, etcétera, ¿ya? Entonces, en España tenemos el rey, Consejo de India, que involucraba los tres poderes, y la Casa de Contratación, que tenía que ver con el comercio, ¿ya? Luego en América teníamos al virrey. El virrey era un personaje importante porque en el fondo era el representante directo del rey. Y por tanto en América era la principal autoridad, es decir, las gobernaciones le comunicaban al virrey y el virrey al rey. ¿Ya? Luego estaba el gobernador, ¿ya?, que tenía las mismas funciones del virrey, pero se restringía a su jurisdicción, digamos, a su territorio. Era jefe del ejército y era también el presidente de otra institución, ¿cierto?, que funcionó en América y que tenía que ver, era como un tribunal, podríamos decir, que se llamó la Real Audiencia, ¿ya? El Tribunal de Justicia de la colonia estaba encargado de velar por el cumplimiento de la ley, fiscalizar las demás autoridades, ¿ya? Todo lo que tenía que ver entonces, por ejemplo, con el cumplimiento de las leyes en América, ¿ya? Era la Real Audiencia. Y el Cabildo era lo que podríamos decir sería lo que hoy en día es el municipio, tenía que ver con lo más pequeñito, por ejemplo, que son las ciudades, administrar todo lo que el aseo y ornato, el funcionamiento correcto de los espacios, ¿cierto?, de los asentamientos que en ese minuto eran las ciudades, ¿ya? Ese era el cabildo, muy parecida a las funciones que hoy en día tienen los municipios, ¿ya?, que velan entonces por espacios más pequeños, ¿ya? Pero en este caso el cabildo tenía que ver con todo el funcionamiento de la ciudad, ya de ese espacio como más pequeñito, de que funcione todo bien en ese espacio, ¿ya? Entonces, haciendo un recuento, en España habían 3 instituciones, ¿ya? Todas estas instituciones fueron creadas para administrar América, recuerden eso, ya en la época colonial, el rey, Consejo de India, Casa de Contratación en España. En América, el virrey, el gobernador, la Real Audiencia y el Cabildo, ¿ya? Esas eran las instituciones entonces encargadas de administrar el territorio, ¿ya? ¿Por qué es importante administrar un territorio? Obviamente para tener un orden,
ya para tener un orden, para poder tener como un control de lo que estaba pasando, un control de lo, por ejemplo, de todo lo que tenía que ver con el comercio, un control de todo lo que tenía que ver con las autoridades, ¿ya? Un control con aplicar, con hacer y aplicar las leyes, ¿ya? Es lo mismo que ocurre en los tiempos de ahora, ya que se necesita la institucionalidad, es fundamental para administrar políticamente, ¿cierto?, los espacios, ya los territorios, ya sean las provincias, por ejemplo, las regiones, ya, o el país o los poderes, ya. Entonces, súper necesario y en su momento, de otra manera no se podría haber hecho, ¿cierto? España toma entonces como esta iniciativa de poder administrar desde allá y desde acá el espacio, ya. Entonces, finalmente era una administración que las autoridades que en el fondo lideraban todas estas instituciones eran españolas, ya eran todos españoles. Acá, por ejemplo, los criollos, ni los indígenas, ni otro estamento de la sociedad colonial no tuvieron parte, ¿cierto?, en alguna institución, sino que todos finalmente eran liderados por españoles en América. ¿Se va entendiendo, cierto, chicos? Sí, profe. Se me Sí, helaron. profe. En ese momento habían menos, ¿cómo se le puede decir, profes? Habían menos personas a cargo. Hoy en día hay Menos, po. personas a cargo. Hoy en día hay personas a cargo hasta para hacer aseo del baño. Sí, sí, acuérdense también, bueno, la realidad es que claramente en términos de número era mucho más reducido, o sea, pocos habitantes. Lo otro es que habían pocas ciudades. Hubo por siglos, la sociedad fue por excelencia, ¿cierto? Por naturaleza rural. Entonces, la mayoría de las personas vivían en los espacios rurales, ¿ya? Ese era como el territorio más habitual. Entonces, las ciudades eran poquitas, eran reducidas en números también. Entonces, claro, había una forma de administrar a través de estas instituciones que funcionaban de esa manera, que funcionaban unas de España, y cuando avancemos, ¿cierto?, nos vamos a dar cuenta cuando veamos, por ejemplo, las causas de la independencia. Una de ellas es que esa situación de que todo se administrara por españoles, ¿cierto?, empieza a cansar. ¿Por qué? Porque ya son 3 siglos de historia americana. Es decir, que ya existe como esa necesidad de, bueno, ya fue suficiente administración de afuera, ¿cierto? Ahora toca administrarnos nosotros mismos. Entonces, por eso también comienzan a darse estas tendencias a este pensamiento más independentista, de decir, bueno, ya es tiempo, ¿cierto?, de poder, y eso no solo se dio en Chile, pues sí, las independencias se dieron en todo el espacio americano, ¿ya? Más o menos en las mismas épocas, ¿ya? Inspirados también en otras situaciones, ¿cierto? En revoluciones, como la Revolución Francesa, por ejemplo, vamos a ver ahí también cómo esta mentalidad también de, por ejemplo, de la libertad, de la división de poderes, ¿cierto? Y otras cosas empezaron a resonar, podríamos decir, en las mentes de aquellos, sobre todo, que estaban bien involucrados en lo que está ocurriendo en nuestro país, ¿ya? En el territorio, mejor dicho, en la colonia del Reino de Chile, ¿ya? En la colonia chilena. Ya, voy a compartirles ahora, espérenme un poquito. Va, acá está. Ya. Lo que vamos a ver acá tiene que ver con la colonia, ya propiamente tal. Vamos a avanzar. Esto ya lo vimos. Ya. La sociedad colonial, chiquillos. La sociedad colonial. Ya vimos un poco las instituciones coloniales.
Ya acuérdense de las que funcionaban en América, las que funcionaban en España. ¿Cómo se constituía la sociedad colonial? ¿Cuáles fueron las características que tuvo la sociedad colonial durante estos 300 años? ¿Ya? Tiene algunas, claramente, diferencias bien notorias con la sociedad actual, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, la sociedad colonial era una sociedad estamental. ¿Qué significa estamental? Que habían estamentos, que hoy en día sería como clases sociales. ¿Ya? Pero en ese minuto se veía, ¿cierto? Los historiadores les han llamado estamentos. ¿Por qué? Porque estos estamentos o estratos, ¿ya? Eran cerrados y estaban en el fondo, ¿cómo se dice? Em, tenían estrecha relación, ¿cierto?, con el origen, ¿ya? Es decir, la persona que nace en un estrato, ¿cierto?, en un estamento de la alta sociedad, podríamos decir, se queda en ese estamento, ¿ya? Es decir, había muy poca movilidad social, ¿ya? Entonces, estaba dado principalmente por el origen o el nacimiento de la persona. Nacía, ¿cierto? Como se dice, nacías pobre y te quedas pobre, ¿ya? Entonces, la sociedad de la colonia era estamental, con estratos más bien cerrados, ¿ya? Existía una escasa movilidad social y había un orden jerárquico, es decir, en ese orden jerárquico habían unos que tenían mucho poder, ¿ya? Y participación en la toma de decisiones, ¿cierto? Y habían otros que estaban en la base de esta pirámide, de estos estratos, y eran aquellos que no tenían derecho, ¿cierto? Y no tenían participación de ningún tipo, ¿ya? Entonces, estaban, por ejemplo, en la cúspide de esta pirámide, de estos estratos, estaban los conquistadores, ¿ya? Luego de ello eran los descendientes directos de los conquistadores, que eran los criollos, ya que eran los hijos de españoles nacidos en América, y que en el fondo tuvieron un poder vinculado al acceso de la tierra, es decir, fueron aquellos, ¿cierto?, que obtuvieron o se hicieron, ¿cierto?, de una hacienda, ya, de un territorio extenso, por ejemplo, ya, que luego practicaron la agricultura, etcétera. Entonces, luego de eso, más abajito estaban las y los mestizos, que era esta mezcla, ¿cierto?, entre el español, que finalmente se transforma en el grupo el grupo más grande, podríamos decir, más importante y con más protagonismo durante la época colonial, que fueron los mestizos, ¿ya? Luego, ¿cierto?, venía la población indígena y luego los esclavos, ¿ya? O sea, era una sociedad, como les decía yo, piramidal, con escasa movilidad social y que se organizaba en estamentos, ¿ya? Los españoles, entonces, como dice ahí, eran virreyes, gobernadores, ya, gente también de la iglesia, obispo, ya, todos españoles, todos españoles, todos españoles, españoles de origen. ¿Ya? Los criollos estaban más abajo, que eran principalmente encomenderos, aquellos que yo les decía que tenían un grupo de personas, ¿cierto?, que le trabajasen, o hacendados, ¿ya?, que eran parte de la hacienda, eran dueños de hacienda, dueños de esos espacios, ¿ya? Los mestizos, estaban también ahí los mulatos, los zambos, que eran estas mezclas que comenzaron a darse. En Chile no se dio tanto, digamos, como por ejemplo en otros territorios, ya más centroamericanos. En Chile esto se dio, pero muy poquito. Finalmente el mestizo propiamente tal, es el que tiene el protagonismo, ¿ya? Y ellos principalmente estaban destinados a labores agrícolas, algunos eran artesanos, ¿ya? Luego estaban los indios, que eran los encomendados, aquellos que estaban ahí trabajando, ¿cierto?, para este encomendero, en las minas, en las haciendas también, y luego estaban los negros, que en menor medida, ¿cierto?, se trajeron a Chile, ya que eran labores de Gracias, profe. esclavos, estaban principalmente en labores, ¿cierto?, de trabajo forzado, etcétera. La sociedad era altamente jerarquizada entonces y con roles bien definidos, es decir, unos, ¿cierto?, que eran los españoles, eran los que tenían el poder, es decir, no podía, por ejemplo, un mestizo llegar
a formar parte, ¿cierto? Y acceder a un cargo de poder político imposible, ¿ya? Ni los criollos tampoco podían acceder a esos poderes, ¿cierto? O a tener un cargo político. Por eso también es en este, digamos, estrato que son los criollos los que comienzan con las primeras, podríamos decir, ideas independentistas. Ya fueron ellos, los criollos, los que habían accedido, ¿cierto? Los hijos de españoles nacidos en América, por tanto, también tenían ciertos privilegios, pero no participación política directamente. ¿Ya? Entonces, los criollos sí habían accedido a estudiar, a leer, a escribir, a viajar, conocían España, ya leían libros, ya libros que llegaban de Europa, ya por tanto también tuvieron posibilidades de acceder a esas cosas que, por ejemplo, indígenas o esclavos jamás pudieron hacerlo, ¿ya? Entonces, pero los españoles eran los que tenían el rol de mandar, administrar, estar a la cabeza de las instituciones, ¿ya? Entonces, así era la sociedad colonial, altamente jerarquizada y con poca movilidad social y con roles muy definidos. Existe esta, podríamos decir, mezcla, nomenclatura, podríamos decir, de la sociedad mestiza, donde el blanco con una india, ¿cierto? Es un mestizo, ya que esa es nuestra identidad, la más común, la que nos identifica. El indio, ¿cierto? Con, por ejemplo, una negra, da un sambo, ya un negro con una blanca, un mulato. Ya esas son como las mezclas que se dieron en América, en general en América. Para nosotros, nuestro territorio chileno, ¿cierto? Es el español con el indígena, ya que es lo que nos identifica como sociedad. Ya, entonces, para entrar a resumir un poquito lo anterior. La sociedad colonial, ¿cierto? O sea, la colonia, mejor dicho, Chile colonial era administrado por instituciones. Unas funcionaban en España y otras funcionaban en América. ¿Ya? Eso es lo primero. Segundo, la sociedad colonial era jerarquizada, ¿ya? Con roles súper definidos y se organizaba en estamentos, con poca movilidad social, donde unos tenían muchos privilegios y otros básicamente cero privilegio, ¿ya? Entonces ahí estaban todos estos estratos, digamos, que vimos anteriormente, desde los españoles, criollos, ¿cierto? Mestizos, indígenas y esclavos, ¿ya? Ahora vamos a ver la economía. Entonces estamos viendo varias cositas aquí. Si ustedes se fijan, estamos viendo instituciones coloniales o administración de la colonia. Vimos sociedad colonial y ahora vamos a ver economía colonial. Ojalá alcancemos a ver todo lo que tiene que ver con la colonia. La otra semana, chiquillos, vamos a repasar esto y vamos a hacer una guía, ¿ya? Entonces, la economía colonial, obviamente, el territorio chileno, Chile colonial, tenía que producir, ¿ya? Ustedes, chiquillos, ¿qué creen ustedes que era el sector productivo por excelencia durante la colonia? ¿De la mano de qué cosa? ¿Qué De creen la ustedes? explotación del cobre ¿Ya? al norte Ujú. ¿Qué más? y, ¿Ya? El maíz. y acá las siembras, el cultivo, Ya. La más parte al sur. agrícola. Ya. La minería y la agricultura. Bueno, no tan diferentes a los de estos tiempos, ¿ya? La economía, chiquillos, de la colonia, entonces, era una de las principales características, era que existía lo que se le llama el monopolio comercial, ¿ya? De hecho, esa pasa a ser una de las causas o de las situaciones que ya colapsó a los criollos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque había una restricción. ¿Qué significa que alguien o una empresa o un país tenga el monopolio? ¿Qué será? ¿Con qué se relaciona esa palabra? Monopolio. ¿No es un decreto? ¿Ya? ¿Han escuchado hablar de la palabra monopolio? Cuando se dice, por ejemplo, uy, no, es que esta empresa tiene el monopolio o esta institución tiene el monopolio. ¿Qué será? Profe, se le escucha cortado.
Mono- ¿Qué significa monopolio? monopolio es como un mercado, algo así. Sí, tiene que ver, justamente tiene que ver con la parte económica, ya la parte financiera, económica, ya el monopolio, cuando algo o alguien tiene el monopolio, es cuando tiene como todo el poder sobre ese producto o ese servicio. Ya, supongamos, Es supongamos, como el vendedor. claro, Es como el vendedor. claro, sí, tiene que ver con eso, tiene que ver con el comercio, con la comercialización. Entonces, ¿por qué se dice que en términos de la economía de la colonia, podríamos decir España tenía el monopolio? Era porque las colonias, ¿cierto? Las colonias españolas solo podían comercializar con otra colonia española o con España. Es decir, no había libertad, ¿cierto?, de las colonias de comercializar con otra nación, por ejemplo. ¿Ya? Solo podían comerciar, estaban obligados a que todos los productos que salieran, por ejemplo, de una colonia española, fueran directamente a España o a otra colonia de España. ¿Ya? Es decir, no había libertad. ¿Ya? Esa es una de las características principales de la economía colonial. España ejercía el monopolio comercial. ¿Ya? ¿Se entiende, chiquillo? ¿Ya? Cuando, por ejemplo, si hay una pregunta de prueba, a veces sale esa pregunta, dice, ¿qué significa que España tenía el monopolio comercial sobre las colonias españolas en América? Entonces ustedes ahí tienen que escribir, ¿cierto? Eso quiere decir que no había libertad para que las colonias pudieran comercializar con otras naciones. Solo lo debían hacer y estaban obligadas a comercializar con España u otras colonias de España. ¿Ya? Y como les decía anteriormente, esa situación claramente cansó, podríamos decir, o colapsó también este sistema, ya donde, por ejemplo, los criollos decían que era necesario para, por ejemplo, avanzar o lograr ser un lugar más desarrollado y buscar progresar, tenía que existir la libertad. ¿Ya? Hoy en día, sí, por ejemplo, nuestro país tiene libertad y ha firmado tratados, ¿cierto?, de libre comercio y todo ese tipo de cosas con otras naciones, ¿ya? Y es lógico, ¿ya? Entonces, España ejerció el monopolio comercial durante todo el periodo colonial, ¿ya? Y aquí vamos a una parte súper importante que tiene relación con la pregunta que yo le hacía al principio, cuando les empecé a hablar de la economía colonial, era que el campo en la época colonial era el centro de todas las actividades productivas, el campo, ya las zonas rurales. ¿Ya? Entonces, la economía de la época descansaba en la agricultura y la ganadería, ¿ya? Principalmente, dice, durante el siglo XVII, la tierra se transforma en uno de los bienes más importantes, ¿ya? Quien poseía las tierras, poseía el prestigio y poseía la riqueza. Bueno, no es tan diferente a lo que ocurre actualmente, ¿ya? O sea, igual hay concentración de la tierra, ¿ya? Finalmente, la tierra propiamente tal, la tenencia de la tierra está vinculada a un poder, ¿ya? A tener poder, ¿ya? El que tiene tierra, ¿cierto? Tiene poder y tiene riqueza, es decir, puede explotar, ¿cierto? Ese espacio. Y eso se fue desarrollando y profundizando en la época colonial. Ya, es decir, no, la gente, habían criollos, ¿cierto? Y españoles que no tenían media hectárea, 1000 metros, qué sé yo, sino eran extensiones tremendas. Y esa unidad territorial que funcionó durante la época colonial como por excelencia y eran donde se daban todas estas actividades productivas, incluso tenía características también de un orden social muy estructurado también, fue la gran hacienda colonial, que se le llama. ¿Ya? Que esta unidad territorial, ¿cierto?, de las más grandes, que en el fondo eso se fue de alguna manera, ¿cierto?, cambiando. Bueno, de ahí vino algunos procesos, como en el siglo XX, ya, siglo pasado,
que terminaron, digamos, con esa estructura, ya que en el fondo hacía que la tierra estuviera concentrada en poquitas manos, ¿ya? Entonces, la economía tiene dos características, la economía de la colonia, principalmente que España ejercía el monopolio comercial, ya que ya vimos lo que significa, y que la economía descansaba principalmente en las labores productivas vinculadas al campo, ya a la hacienda colonial. Los grupos sociales más importantes, entonces los criollos, como les decía yo, adquirieron y se hicieron de extensiones enormes de tierra, ¿ya? Y esas enormes extensiones de tierra se llamaron haciendas y eran enormes chiquillos de miles de hectáreas, ¿ya? Donde, por ejemplo, pasaban muchas cosas dentro de esa hacienda, ¿ya? Habían estas casas, no sé si he recorrido algún lugar de la zona central, pero todavía hay lugares donde se pueden ver estas casas coloniales, ya que son enormes, donde vivía este patrón de fondo, ¿cierto? Y otras casas más chiquititas alrededor, o en los extremos, o en, podríamos decir, en los espacios que colindaban, por ejemplo, con la hacienda al lado, ¿cierto? Para resguardar también el espacio del hacendado, ¿ya? La hacienda colonial, entonces eran grandes terrenos dedicados a la producción agropecuaria y todo lo que digamos, se producía en esta gran hacienda colonial, principalmente trigo, cuero y cebo, se dirigía, ¿cierto?, al virreinato del Perú, al Perú y luego a España, ¿ya? Principalmente, por excelencia, como decía bien dicho un compañero ahí, fue el trigo, ya como un cultivo súper relevante hasta los días de hoy, es súper importante también, ¿cierto? Porque en el fondo es la materia prima para muchas cosas, como el pan, ¿ya? El cuero en su momento también fue súper importante la exportación de cuero, que salía como un producto, ¿cierto? No un producto, en el fondo una materia prima, y volvía como un producto, mejor dicho, manufacturado. Y el cebo, ya que se usaba principalmente para la confección, la fabricación de velas, ya, porque estamos hablando que en ese tiempo no había electricidad como la que existe hoy en día, entonces maneras de alumbrarse era a través del uso de las velas. Entonces eran productos muy cotizados, ya que salían de Chile, volvían algunos como productos manufacturados, pero la mayoría, obviamente, todo se iba, se exportaba, ya, y esos eran los principales. ¿Quiénes conformaban la hacienda? Ya hay ciertos personajes, ¿cierto?, con roles definidos, ciertas personas que eran los protagonistas de todo este, podríamos decir, mecanismo que era la gran hacienda colonial. Estaba el patrón o el hacendado, que era este dueño y señor de las tierras, ¿ya? Un poderoso, ya se dice que no se le podía mirar a los ojos, ya era generalmente un descendiente criollo de los primeros conquistadores, ¿ya? Estaban también los inquilinos, que eran trabajadores permanentes que vivían ahí, ¿ya? El patrón les pasaba una casita, a cambio ese inquilino, ¿cierto?, le debía toda su mano de obra, todos sus servicios, ¿cierto? Y el patrón a cambio lo dejaba estar en ese espacio, vivir en ese espacio con podríamos decir, una especie de, su situación o su realidad era solo de subsistencia. Tampoco que se iba a hacer rico en la tierra del patrón, solamente subsistía y cuidaba la tierra del patrón. Ya le debía gratitud, estaba como agradecido, podríamos decir. No recibía un salario. Ya, evidentemente, no recibía un salario. Ese era el inquilino. El mayordomo era esa persona que administraba, ya velaba por el funcionamiento, conocía a los inquilinos, era el que en el fondo inspeccionaba que las cosas se dieran, ¿cierto? Y estaba entre, podríamos decir, el patrón y los trabajadores. Y estaban también los peones, o que se les llamaba también los gañanes, que eran trabajadores esporádicos. Y ellos llegaban principalmente en tiempos de las siembras, después las cosechas, ¿cierto? Las vendimias y todas esas actividades que se hacían en estos amplios territorios, ya estos amplios terrenos,
Y al peón lo caracterizaba su precariedad en términos de vida, ya andaba de un lugar a otro, ¿cierto? En el fondo trabajando esporádicamente, y su condición era bien precaria. Ya las condiciones de los peones y gañanes también estaban vinculadas igual a los excesos, a los vicios. Eran personas que deambulaban de un lugar a otro en fechas o en temporadas específicas, ¿cierto? A actividades específicas, ¿ya? Pero pasaba a formar parte entonces de este mundo que lo conformaba, ¿cierto? La gran hacienda colonial, ¿ya? Nos queda poquito, chicos. Espérenme, déjenme ver si ya. Ya. Yo les dejé esta cosita aquí porque quería como que podamos comentar, por ejemplo, la hacienda colonial y el campo hoy. ¿Cuáles serían estas semejanzas y cuáles son esas diferencias que ustedes pueden ver? Ya, no sé, puede ser que ustedes estén vinculados al campo, tengan familiares que viven en el campo, vivan en el campo, hayan vivido en el campo, sepan de sus familias o quizás sus parientes que vivieron, por ejemplo, o trabajaron en un fundo. ¿Cómo es la vida del campo hoy? Haciendo esta análisis, ¿cierto?, entre la vida en la gran hacienda, ¿cierto?, colonial, y la vida del campo hoy. ¿Quiénes conforman? ¿Cuáles son estas similitudes de trabajadores, de patrones, de jefes? ¿Cómo se le dice hoy en día, por ejemplo, al jefe del fondo? No se le dice hacendado, me imagino, patrón. Cuéntenme un poquito ahí ustedes. Pueden escribir nomás, chiquillos, escriban nomás. No, pues, profe, ¿para qué decirle patrón? Se agrandan mucho. Decirle jefe nomás. Jefe, ya. Ya, ¿y usted ha tenido, Daniel, ha trabajado en el campo, trabaja, ha tenido la oportunidad de vivir, por ejemplo, las labores productivas de... No me ofenda, profe. Ya. ¿Cómo? Profe, sí, he trabajado, profe. Ya, ya. Ya, ahí dice, yo tengo familia en el campo, dice Juan Pablo. Capataz de un fundo, claro, capataz se le dice, sí, he escuchado eso también, pues. Mayordomo Ahora, no hay, ahora le dicen administrador, claro. ahora se le dice administrador, profe, Ujú, porque mi ujú. esposo trabaja en un fondo igual, Ya, pero él le dice por su nombre nomás al que, y tampoco le ya. dice jefe, sino que le dice por su Es nombre. que depende igual, profe, porque por lo menos en lechería hay un jefe sala, porque el jefe es un lechero, pero en realidad está encargado de la sala y al final viene siendo como jefe. Ya, sí entiendo. Ya, como jefe, esa es como como que se ha cambiado porque patrón, eso ves que está esta cosa de que, oye, el patrón de fondo, como una manera de decir que es una persona autoritaria, qué sé yo. Pero no hace tanto tiempo, ¿cierto? Que sí existía esta figura de patrón, digamos, de esa persona que era autoritaria, que imponía, por ejemplo, su postura, que no escuchaba, que incluso castigaba, porque en ese tiempo, chiquillos, en la hacienda colonial Que, era... profe, ¿Mm? como que igual la novela esa que hubo años atrás de los Pincheiras contaba la historia así como de lo de patronaje, ¿Mm? que el patrón era como un dios, una cosa así. Sí, sí, me acuerdo. Sí, de hecho se está inspirada, podríamos decir, en esa época, ya en la época de la hacienda todavía propiamente tal, comunidad territorial, ¿cierto? Donde eh, se daban y coexistían estos personajes, podríamos decir, que era el inquilino, ¿cierto? Bueno, ahí por ahí una compañera comentó de que todavía existe que hay trabajadores que les pasan casa en los fondos, ¿cierto? Pero obviamente con un salario de por medio. Estamos hablando que en la época colonial, y ahí podríamos hacer una diferencia, ¿cierto? De que si bien existe todavía esto que le pasa en casa, pero por un sueldo, es decir, la persona tiene una remuneración por su labor.
Ya antiguamente, imagínense, el inquilino tenía que cuidarle la casa al patrón, cuidarle sus pertenencias, por eso que también el inquilino, la casa de los inquilinos estaban en los límites, por ejemplo, del el terreno, ¿ya? También para cuidar, para observar y esa persona igual, como les decía yo, y eso está escrito y hay evidencia de que no hace tantas décadas que dejó de ser así, que el patrón era visto realmente como una autoridad o como decía el compañero, como un dios, que casi no se le podía mirar a los ojos, ¿cierto? Que tenía que obedecer, ¿cierto? Como una, podríamos decir, como retribuirle, que te dejaba estar en tu lugar, ¿cierto? En su espacio, pero finalmente no te pagaba, po. En realidad te usaba nomás como un trabajador o en el caso de los peones era más complejo todavía porque los peones prácticamente no tenían donde vivir, un lugar fijo donde estar, ¿cierto? Había mucho Sí. abuso, porque Decían que antes, abuso de poder. los patrones pagaban a los 6 meses, a los 3 meses, Cuando querían. una cosa así. Sí, cuando querían ellos. Mm. Y decían que algunos patrones mataban a los obreros cuando iban a cobrarle. Sí, que así se daba y hacían uso de armas, tenían pistolas y castigos y azotes. Entonces era la sociedad, digamos, en la colonia era así y siguió siendo así por mucho tiempo más. O sea, a pesar de que después nos independizamos como nación, ¿cierto? Nos volvimos una nación independiente, la hacienda siguió existiendo y la hacienda con todas esas características súper parecidas, ¿cierto? De que estaban los peones, de que estaban los inquilinos, de que estaba la figura del patrón, ¿cierto? De que la tierra en el fondo le daba al patrón el poder económico, incluso esas personas, los hacendados, pudieron acceder a cargos políticos posteriormente. Fue así, es una realidad, ¿cierto? Espérenme, déjenme leerle acá, chiquillo. Ya. Antiguamente, claro. En los fondos igual se da que trabajadores le entregan casa y tienen un sueldo. También a alguien que está a cargo de los trabajadores, claro. Eso se da, esa es la diferencia, ¿cierto? Hay una regulación, hay una ley también, ¿cierto? Que está regulando esta relación entre el trabajador, ¿cierto? Y el empleador, ¿ya? Igual están las personas que trabajan, las cosechas, las temporadas, claro. Sí, existe eso también hoy en día, de que hay personas que pero también por plata, no por un kilo de uva, ¿cierto? Adriana dice, viví con mi esposo por 20 años en diferentes fondos y le decía al jefe, le decía el jefe, y hay administradora, había algunos eran como autoritarios y otros no, claro. Que también hay algunos que todavía se quedaron pegados con la realidad antigua, y claro, y a veces tienen estas conductas un poco más autoritarias, ¿cierto? De hacer ver que hay uno que está arriba y uno que está abajo. Los temporeros a ellos no lo tratan muy bien, sobre todo los que vienen de fuera del país. Claro, también pasa, eso es una realidad actual, chiquillos, de las zonas rurales, ¿cierto? Está toda esta cuestión de las cosechas, los cultivos, los huertos, ahí se emplea mucha gente por temporada. Dice, similitud igual que en lo agrícola, los fondos siembran y no son los mismos contratados los que trabajan en las cosechas, le dan pega a gente que quiera trabajar al día, sí, pero por plata, no, como les decía yo, por un kilo de papas. Existía demasiado abuso y los humillaba, sí, era muy humillante. Yo tenía una familia que trabajaba y le pasaron casa y más un sueldo, claro. Claro, esas son las diferencias, ¿cierto?, entre la vida del campo propiamente tal como el fundo, que se le dice fundo hoy en día, ¿cierto? En su momento era la hacienda y que, claro, hay más regulación, hay más derecho, hay más respeto también, pero sigue existiendo, quizás, ¿cierto? Podríamos hacer esa como similitud, de que sigue existiendo esta figura de que hay alguien que es dueño y por tanto esa persona que es dueña del territorio igual tiene un poder, ¿ya? Que es el poder vinculado a la tenencia de la tierra. Es decir, todavía la tierra es un bien que te entrega un estatus, ¿ya? Que te entrega como una posición, un privilegio.
Ya esa podríamos decir que sería una de las semejanzas. Y la otra está vinculada a que el campo todavía, ¿cierto? Es se da ahí como podríamos decir, se dan la producción o en términos productivos, ¿cierto? En rubros productivos, súper importante para nuestro país. Todavía hoy, ¿cierto? El país se destaca en lo que tiene que ver con la exportación de productos agrícolas y productos ganaderos. Así que eso también es importante, el rol que tiene el campo hoy en la economía chilena. ¿Ya? Ya, chiquillos, los vamos a dejar hasta aquí hoy día. Espero que haya quedado bastante claro lo que vimos hoy día. Ya la otra semanita vamos a tratar de hacer un repaso de esto. Ya, a mí me interesa, chiquillos, que vayan quedándose con lo esencial. Lo esencial es que entender y poder, por eso yo le hacía esta pregunta de la diferencia de las similitudes, porque cuando uno lo aterriza, cosas como reales, así como la realidad, el territorio, puede hacerlo más comprensible. ¿Ya? Entonces, hoy día vimos principalmente conquista, empresas de conquista, ¿cierto? Vimos también la colonia, ¿ya? La colonia con todas estas características que por un lado es la administración colonial con las instituciones, la sociedad colonial, la economía colonial, ¿ya? Y la economía colonial, dos cositas, que es el monopolio comercial y la hacienda colonial, ¿ya? Así que eso, chiquillos. La otra semanita ahí nos vemos y ahí comentamos. Voy a revisar Profe. ahí. Dígame. Estaba todo el rato con la mano levantada y usted no me pesca. Una pregunta. Dígame. Esto, había que hacer un resumen para la próxima clase de todo lo que usted dijo, lo que leyó. No, yo en la otra clase le voy a hacer unas preguntas, unas preguntitas para ir reforzando y recordando, ya de lo de hoy, ya. Entonces la idea es que lo que vimos hoy día trate de quedar como lo más clarito y lo otro que les voy a mandar la PPT, que ya la terminamos, ya, la presentación, la anterior, la que tiene que ver con pueblo originario, ya, eso, ya, así Ya, que profe, gracias. ahí nos vemos la Buenas otra noches, semanita, profe. chiquillos, buen fin de semana, cuídense mucho. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Buenas noches, profe, que tengan un buen fin de semana. Gracias, Mucho hasta la ánimo, próxima. mucho ánimo. Gracias. Mucho ánimo.